Bueno, buenos días, estimados alumnos. ¿Me escuchan adecuadamente? Sí se escucha, doctor. Muy bien, ok. Bien, estamos entonces reunidos una semana más para seguir desarrollando los temas establecidos en nuestro curso de medicina legal. Y el día de hoy toca abordar un tema importante dentro de la medicina legal en lo referente al aspecto de pediatría forense. Correcto, entonces vamos a compartir nuestra pantalla. Muy bien. ¿Están viendo en pantalla en estos momentos? Sí, doctor, sí se logra ver. Ok, muy bien, perfecto. ¿Qué cosa es la pediatría forense? La pediatría forense, según lo que está establecido y está proyectándose en estos momentos, es la rama de la medicina legal o medicina forense, ya sabemos también que es un sinónimo, que estudia las implicancias médico-legales del individuo menor de edad. ¿Cuál es el rango de la edad de esta considerada como menor de edad? Es desde su nacimiento hasta los 12 años, ¿no? Legalmente es un menor de edad hasta esa edad. Correcto, entonces todo lo que ocurra en ese episodio de la vida de la persona corresponde al área de pediatría forense. ¿Cómo comprobamos? Porque es algo muy, muy importante comprobar que una persona ha nacido viva, o sea, un producto de la gestación, un feto, debe reunir determinadas características para comprobar que ese producto de la gestación ha nacido vivo. ¿Cuál es el punto que decíamos en el tema anterior que tocamos sobre aborto? Y para que vean un poco que tiene justamente relación un tema con el otro, ¿no? Para encadenar unos conocimientos juntos con los que vienen en el tema siguiente, era respecto a que para tener, digamos, autonomía de vida, vivir completamente independiente de la madre, decíamos que ahí tiene que el producto de la gestación o el feto reúne características de viabilidad. ¿Qué quiere decir la viabilidad? La madurez de sus diferentes órganos vitales que garanticen su vida autónoma fuera del vientre materno. Entonces, em, esa viabilidad la establecíamos en el tema anterior en base a el peso, ¿no es cierto? Está demostrado técnica y científicamente que producto de la gestación menos de 500 gramos evidentemente no tienen ninguna, o sea, no son viables, no van a sobrevivir porque sus órganos están completamente inmaduros, no tienen las características adecuadas para establecer funciones vitales como por ejemplo la función respiratoria, que es fundamental para señalar si una persona ha nacido viva o no. Igual sucede entonces en el abordaje de numerosos casos tanatológicos, vienen fetos, vienen producto de la gestación, ¿no? Que han sido encontrados en diferentes lugares, un hospital, puede ser un escampado, un basural, un baño de un supermercado, un domicilio, etcétera, etcétera, ¿no? Y evidentemente para investigar la causa de la muerte, ¿qué es lo que tiene que realizarse? El levantamiento del cadáver, su internamiento en la morgue de la jurisdicción y la realización de la necropsia de ley o necropsia médico-legal, ¿correcto? Que apunta fundamentalmente a dos objetivos sumamente importantes: diagnóstico de causa de muerte y diagnosticar el tiempo que tiene aproximado de muerte la persona, la data de muerte, el cronotánato diagnóstico, ¿correcto? Entonces, fundamental, ¿no? De que debemos tener presente lo que vamos a ir tocando, los puntos a revisar desde este momento en la necropsia, ¿no? ¿Cómo sabemos si ese producto de la gestación, si ese feto que tenemos delante nuestro ha respirado o no? Entonces vamos a enfocarnos esencialmente en en el inicio o no, en la implementación o no de la función respiratoria. O sea, fundamental para
Nuestra vida es el oxígeno. El oxígeno está contenido en el aire. Y el aire, elemento que ingresa a las vías respiratorias y comienza a establecerse la función respiratoria para que aporte el oxígeno a cada una de nuestras células, ya que es un elemento sumamente importante en su funcionamiento, en su desarrollo. Entonces, tenemos la realización de la necropsia de este feto, de este producto de la gestación, y aperturamos la cabeza, establecemos la revisión, el examen del sistema neurológico, cerebro, cerebelo, vemos si que no hay lesiones, etcétera, etcétera, y luego ingresamos a el cuello y la cavidad torácica, donde vamos a examinar detalladamente las características macroscópicas de órganos que son muy importantes, pulmones y corazón. Pero en este caso, básicamente vamos a poner en un sitio sumamente importante la revisión o la constatación de el sistema respiratorio, del estado de los pulmones, mediante observaciones que si presentan determinadas características, eso me va a llevar a concluir de que efectivamente respiró el feto y por lo tanto nació vivo, o no respiró, por lo tanto nació muerto. Eso se traduce a través de el mecanismo de estas comprobaciones que se llaman dosimasias. Dosimasia pulmonar ectoscópica, o sea, a la observación, al ojo, la observación, a la visualización, al examen del ojo humano, del examinador médico legista, el médico forense. Denominada también dosimasia pulmonar óptica de Buchut, ¿no? Todos estos nombres, apellidos, ¿no? De determinados signos, de determinadas maniobras, etcétera, etcétera, que tienen sus nombres propios, ¿no? Tienen epónimos, obedecen al homenaje que se realiza a ese investigador, ¿no? Que ha analizado cientos o miles, probablemente en este caso, de necropsias relacionados a establecer si el producto de la gestación, si el feto que tenemos delante nuestro, ha nacido vivo o no. Equivale a decir si ha respirado o no. Entonces, lo que dice aquí, en el recién nacido, que ha respirado, los pulmones, ¿cómo se encuentran? Distendidos. En el momento que ingresa aire al sistema bronquial, al sistema respiratorio, los pulmones toman una característica de distensión, son esponjosos. El color es muy importante, color rosado claro, bordes redondeados, ¿no? Y que producto de estos elementos, producto de estas características, cubren parcialmente, bueno, aquí hay un error, no debe ser el corazón, sino debe ser el pericardio, ¿no es cierto? Porque el pericardio es el que protege, el que envuelve el corazón, no está conteniendo el corazón, por lo tanto, los pulmones estarían cubriendo, ¿no? Gran parte del pericardio, ¿no? El corazón está dentro del pericardio. Entonces, la manera correcta de enfocar esto es mencionar que si han entrado aire, ha respirado el feto, entonces los pulmones están de color rosado claro, esponjosos, de bordes redondeados y cubren la mayor parte del pericardio. En caso contrario, que veamos que no ha respirado, o sea, ¿cómo vamos a encontrar los pulmones? De color rojo oscuro, rojo vinoso, rojo oscuro, que se asemeja mucho al hígado, ¿no? Inclusive su consistencia, por eso es que muchas veces cuando se quiere comparar la consistencia o las características de determinada estructura, se refiere mucho uno al hígado. Y como dice, esta zona o este órgano está hepatizado, que quiere decir que está de mayor consistencia, de consistencia aumentada, está más duro de lo normal. Entonces, el pulmón, que debe ser esponjoso, debe ser blando, depresible, cuando uno lo palpa, crepita. Cuando no ha ingresado nada de aire, se asemeja al hígado. El hígado está aumentado de consistencia, rojo oscuro, no es rosado claro, como cuando entra aire en los pulmones, y los bordes no cubren el pericardio, están retraídos, o sea, dejan ver todo el pericardio plenamente. Entonces, si observamos de una manera, podemos establecer ya con esto
orientarnos hacia un diagnóstico. Sí ha respirado, sí ha nacido vivo. Pero eso hay que seguir uniéndolo con los otros elementos de observación, que son las otras dosimacias. Ya no es dosimacia ya ectoscópica, o sea, al ojo en la observación del ojo humano, sino dosimacia pulmonar hidrostática, que también igual obedece mucho al examen que se va a hacer en estos pasos que vamos a exponer y la observación de cómo responde ese pulmón con las maniobras que voy a realizar. Denominada dosimacia de Galeno, ¿no? También igual Galeno, investigador médico de muchísimos siglos atrás, observó también en fetos, en producto de la gestación, esta dosimacia pulmonar hidrostática. Al hablar de hidrostática, tiene que, tiene que ver o está muy relacionado con el agua. Efectivamente, porque el pulmón, ¿no? Eh, los pulmones del feto recién nacido se van a colocar en un recipiente con agua para hacer todas estas pruebas. Entonces el primer párrafo menciona, dice, la dosimacia será positiva cuando los pulmones en su totalidad o en porciones flotan en el agua, indicando entonces que el recién nacido respiró. Para eso se realizan varias etapas de este examen, esta dosimacia. Primero se coloca el paquete tráqueo-bronquio-pulmonar, eso quiere decir cuando uno ingresa a la cavidad torácica, se hace el examen in situ de todos los órganos, de todas las estructuras. Luego de ello, el manual y los que han ya observado necropsias saben de que hay un manual de procedimientos tanatológicos, el cual dice, se observa in situ. Una vez que se abre la cavidad, se observa in situ, tal cual están los órganos y estructuras. Describir si está normal, si hay algo anormal, como por ejemplo puede ser una hemorragia, un hematoma, qué sé yo, cambio de lugar, porque eso se llama, puede estar todo lo que está en el lado derecho puede estar en el izquierdo, eso tiene su nombre específico también. Entonces, observación primero in situ. Luego menciona que se extraen todos los órganos uno por uno, ¿no? Se pesan, se miden y se cortan. Aquí lo que se aconseja es sacar todo el paquete de ambos pulmones, inclusive muchas veces se recomienda no solamente desde la tráquea, sino desde la laringe y hasta la última, o sea, todo el paquete desde la laringe hasta los pulmones completos. Esto constituye lo que se menciona en el segundo párrafo, que es el paquete tráqueo-bronquio-pulmonar. Previo pinzamiento de la tráquea para que no entre aire, ¿no?, del medio ambiente donde se realiza la necropsia y no dé un falso positivo. Pinzado esto, entonces se introduce todo este paquete en el recipiente con agua, ¿no? Y se observa si es lógico, algo contiene aire, va a flotar. Si no contiene aire, entonces va a hundirse o a precipitarse al fondo del recipiente. En estas observaciones va a radicar el diagnóstico de que si respiró, vale decir si nació vivo o no este feto. Como es una comprobación de paquete de ambos pulmones, puede darse el caso de que parte de los pulmones nomás haya entrado en el aire, o sea, puede ser a un lóbulo, dos lóbulos o a todos los lóbulos de ambos pulmones. Por eso es que se recomienda, después de este paso, el segundo paso que dice, se corta en trozos el pulmón y se dejan libres en el agua para volver a observarlo nuevamente, si flotan o se precipitan al fondo. Estos trozos de pulmón, nosotros con la experiencia desarrollada en este quehacer, no cortamos los trozos así indistintamente, sino preferimos que sean por lóbulos. Entonces, ¿cuántos lóbulos tiene el pulmón derecho y cuántos tiene el pulmón izquierdo? A ver, ayúdenme ustedes a esa remembranza. Entonces yo corto los 3 lóbulos que tiene este pulmón, los 2 del otro, y nuevamente los pongo en el recipiente con agua. Y voy a ver que de repente todos flotan, eso quiere decir que ha entrado el aire integralmente a todo el sistema respiratorio, a ambos pulmones, o de repente hay un lóbulo o dos que se hunden, se precipitan. Eso quiere decir que esos lóbulos están colapsados, ¿no es cierto?
para el área de pediatría se utiliza a veces lenguaje especial en ese sentido. Dice, están atelectásicos, ¿no? Quiere decir que están compactados, ¿no? No entra nada de aire, por eso es que se precipitan. Entonces, los demás lóbulos pueden flotar, significa que ahí se ha entrado aire. A ver, entonces, estoy esperando, a ver, ayúdenme ustedes. ¿Cuántos lóbulos tiene el pulmón derecho y cuántos el lóbulo izquierdo? El derecho 3 y el izquierdo 2, doctor. Correcto, muchas gracias, doctor. Perfecto, entonces yo voy a cortar 3 lóbulos del pulmón derecho y 2 del izquierdo. Primero hago el derecho, pongo los 3 lóbulos en el recipiente con agua y veo si flotan o no. Correcto, lo describo, le tomo fotografía o lo filmo, mucho mejor. Correcto, y eso queda ya perennizado. Saco eso y pongo los 2 lóbulos cortados del pulmón izquierdo, de igual manera. Si ambos flotan, flotan los pulmones, los lóbulos del pulmón izquierdo. Ese es el segundo paso. Luego, entonces mencionábamos esto, ¿no? Se corta un trozo de pulmón, que en nuestra experiencia son los lóbulos, y se pone nuevamente y se observan si flotan o se hunden. Los lóbulos de pulmones que hayan flotado, ¿no? Se comprimen fuertemente contra las paredes del recipiente o entre los dedos. ¿Cuál es la intención? Sacar todo el aire posible. Cuando ingresa todo el aire y está hasta el último alveolo, es difícil extraer todo el aire. Por eso que vamos a observar lo siguiente, ¿no? Entonces, al hacer esa maniobra de sacarle todo el aire posible, nuevamente los colocamos en el agua y seguimos observando. Entonces, si flotan, quiere decir que efectivamente ha entrado aire hasta el último alveolo y por eso es que están flotando a pesar de todo el escurrimiento que hemos hecho del aire para sacarlo del pulmón. De todas maneras queda en los alveolos y va a flotar. Luego el otro paso indica si toman trozos de pulmón que hayan flotado con la superficie de sección hacia arriba. Se sumergen en el agua y se presionan fuertemente con los dedos observando si se desprenden de este segmento pulmonar burbujas. Y las burbujas tienen sus características para nosotros establecer que si son burbujas pequeñas e iguales, significa que el pulmón ha respirado. Cuando son burbujas grandes y desiguales, significa que son gases de descomposición o de putrefacción. Entonces ya es un dato ectoscópico muy importante, ¿no? Hacemos eso entonces, ¿no? Y corroboramos efectivamente si las burbujas eliminadas de esta manera son parejas, son similares, son pequeñas para la positividad de que se ha respirado, o si son grandes y desiguales, entonces puede que corresponda de hecho que el feto ya está entrando en descomposición. Se colocan los segmentos del pulmón o trozos que le llaman aquí en el último párrafo, que se hunden dentro del agua, o sea, los que aparentemente no tienen nada de aire, ¿no? Se seleccionan esos y con una tapa, con una jeringa en el centro, se tira del émbolo y se hace el vacío, ¿no?, en el recipiente. Entonces, si hay vacío y si tiene algo de aire ese segmento de pulmón, se dilata con el vacío y evidentemente empieza a flotar. Entonces ya nos da indicación de que ha entrado aire a ese segmento pulmonar. Entonces, con estas corroboraciones, vemos ectoscópicamente, macroscópicamente la reacción del pulmón y ya podemos sacar una conclusión al final de la misma de que se ha respirado o no ha respirado. Pero siempre es aconsejable y se recomienda corroborar todas estas observaciones macroscópicas con el examen anatomopatológico y específicamente el histopatológico, o sea, la observación al microscopio de estas estructuras. Entonces, para eso yo mando o envío al laboratorio fragmentos de pulmón que hayan flotado, eso quiere decir que haya entrado aire ahí, y si es que hubiera fragmentos de pulmón colapsados, que no entraba aparentemente nada de aire, también envío eso para que el anatomopatólogo haga los cortes respectivos y pueda examinar e informarme
ya al microscopio. ¿Cómo se ve al microscopio? Un pulmón que ha respirado. Aquí lo vemos descrito, ¿no? Dice, será positiva la dosimancia histológica en el pulmón que ha respirado si observamos al microscopio luces bronquiales amplias, alvéolos desplegados y epitelio alveolar aplanado. Ojo, epitelio aplanado. Si existe putrefacción, o sea, que ahí están en descomposición, se observará alvéolos con tabiques rotos por la descomposición, con burbujas pútridas irregulares y diseminadas. Es lo que recogíamos del otro paso también de corroboración si hay aire o no. Cuando hay descomposición o putrefacción, las burbujas siempre son irregulares y grandes, lo dice en la anterior proyección. Y la dosimancia será negativa en el pulmón que no ha respirado, ¿no? Si observamos bronquiolos pequeños, ya no grandes y dilatados, sino bronquiolos pequeños, alvéolos cerrados, epitelio alveolar cúbico. Ojo, miren, el epitelio alveolar en el pulmón que se ha respirado es aplanado. Correcto, ahí lo vemos en la tercera línea, vamos a ver con el cursor. Si se ve, dice epitelio alveolar aplanado. Esto es si ha entrado aire, si ha respirado. Y si no ha respirado, el epitelio alveolar es cúbico. Hay poca sangre en los tabiques. Si existe putrefacción, las burbujas pútridas se hallan en los espacios conjuntivos también. Y son grandes e irregulares, como ya hemos mencionado. Correcto, entonces ya estamos sumando a nuestro conocimiento la observación de un pulmón, observación al microscopio de un pulmón, de un bronquiolo, de un alveolo que ha respirado y otro que no ha respirado. Tienen sus características propias. Esto de la dosimancia histológica entonces termina por corroborar si es que el feto producto de la gestación ha nacido vivo o ha nacido muerto. Correcto, si es positiva, quiere decir que ha nacido vivo. Y si es negativa, con todas las características que hemos revisado, ha nacido muerto entonces el feto. Luego, como es lógico pensar, cuando uno respira, también el aire no solamente ingresa a la vía respiratoria, sino también ingresa ¿a dónde? Al sistema digestivo, ¿no? Entonces, al ingresar al sistema digestivo, ¿cómo se corrobora esto? Dice, mediante la dosimacia gastrointestinal de Breslow. Está condicionada al aire deglutido, siendo positiva si el recién nacido cuando existe aire en algún segmento gastrointestinal. Desde el estómago, que lo vamos a encontrar distendido, hasta las asas intestinales y asas delgadas, perdón, asas delgadas y gruesas. Entonces ahí vamos a encontrar, al momento de sumergir también todo el tubo digestivo en el recipiente con agua, si hay contenido de aire, va a flotar esto, ¿verdad? Debiendo descartar también si es que hay signos relacionados con descomposición, con putrefacción. Si es así, los gases de descomposición o gases pútridos principalmente se van a encontrar en el segmento seco-cólico, ¿no? Entre el final del intestino delgado, comienzo del colon ascendente, donde también se ubica la apéndice, ¿no? Entonces el apéndice está ubicado en esta región ileocólica y entonces ahí, por ejemplo, sí debe haber, si ya se comienza la descomposición, la putrefacción, que comienza ya a pasar las 24 horas, aquí hay gérmenes que son anaeróbicos, no necesitan oxígeno ni elementos vitales para seguir viviendo. Producto de su desarrollo, su multiplicación, hay fabricación o producción de gases de descomposición, de líquido de descomposición. Entonces, no vaya a ser que nos confundamos con esto. Siempre hay que chequear esa posibilidad. Entonces, si se sumerge estómago con intestinos, ¿no? Y no flotan, eso quiere decir que no ha entrado absolutamente nada de aire
ni evidentemente al sistema respiratorio, ni mucho menos al tubo digestivo. Si flotan, entonces quiere decir que ha entrado aire. Si se hunden o se precipitan al vacío, significa que no entró nada de aire, por lo tanto la dosis masa será negativa. Hablábamos hace unos momentos, y volvemos a recordarlo, el término, que ya lo hemos visto también en el tema de aborto, la viabilidad. La viabilidad requiere de una serie de elementos que van a brindarnos información sobre la madurez o inmadurez del feto o del recién nacido. Y esta viabilidad es la capacidad de poder vivir autónomamente, independientemente, fuera del vientre materno, ¿no? Y como acá lo dice, un recién nacido es considerado viable cuando ha llegado a su término de gestación, estableciendo la madurez fetal con las siguientes características. La talla promedio, 50 centímetros. Decíamos, y hacíamos un recordaris de si nuestra madre al momento de nacer, de hecho ellos se acuerdan mucho del peso y la talla. Y eso lo comentan ya cuando el hijo está mayor. Entonces decíamos, nuestra madre lo más probable que nos ha dicho la hora que hemos nacido, cuánto de talla hemos tenido y cuánto de peso. Entonces, como el peso está relacionado al desarrollo de los órganos, entonces decíamos, ¿no? ¿Cuánto más o menos es el promedio de peso de un recién nacido para nosotros concluir que está en buenas condiciones? 3.300 gramos, si acabamos de mencionar, ¿no? Perdón. Tenemos entonces talla promedio 50 centímetros, peso promedio 3.300 gramos, peso de la placenta 500 a 600 gramos, ojo. La placenta va acompañando cada evolución, cada periodo evolutivo de la gestación y va alcanzando características de acuerdo a este tipo de episodios, ¿no? Entonces nosotros tenemos muchas veces que el peso va marcando ese desarrollo y esas condiciones aptas para que el paciente funcione bien. Los diámetros corporales también son promedio para informarnos que el feto nació en buenas condiciones. El diámetro biparietal, por ejemplo, 9.5 centímetros, diámetro bitemporal, el occipito mentoniano, el occipito frontal, ahí lo vemos. Luego la circunferencia craneal, muy importante aquí, por ejemplo, 35 centímetros en promedio. ¿Qué es lo que nos podemos ya imaginar si un feto, un recién nacido que ha fallecido y viene a realizarse la necropsia de ley? Encontramos una circunferencia craneal de 45 o de 50 centímetros. ¿Qué podemos ir ya pensando de acuerdo a las patologías de nuestro país, del lugar donde estamos, todas las características correspondientes a la morbio mortalidad? ¿Qué nos podemos imaginar con un recién nacido cuya circunferencia craneal nos dice los datos promedio que debe ser 35 centímetros, pero yo me encuentro con un extremadamente cabezón, ¿no? Más de 35 centímetros, 45 o 50 centímetros? ¿Qué cosa es lo que se nos ocurre inmediatamente? A ver, escucho. Una hidrocefalia, doctor. Correcto, es una buena sospecha, ¿no? Y eso lo hacemos con la medida de la circunferencia craneal. Aquí de igual manera, ¿no? Medimos la circunferencia de 45. Ojo, ya hay que tener bastante cuidado cuando aperturamos cráneo, porque probablemente nos encontramos con un cerebro también igual dilatado, y al cortarlo vamos a encontrar tercer ventrículo, ventrículos laterales totalmente dilatados. A veces encontramos una sola capa de, por ejemplo, sustancia gris, con sustancia blanca casi nula, ¿no? Entonces ya decimos, esta es una dilatación
patológica de los ventrículos y abundante contenido de líquido cefalorraquídeo. Entonces estamos frente a un caso de hidrocefalia. Pueden haber otras sospechas también, pero este dato de circunferencia craneal aumentada ya nos da ciertas orientaciones. La longitud del cordón, 50 centímetros en promedio. La piel debe estar de color rosada, elástica, signos pues de que tiene una buena hidratación. Los cabellos son en un promedio de longitud de 2,5 centímetros. Los testículos, si es un producto de la gestación o es un feto de sexo masculino, ya deberían haber descendido a las bolsas escrotales. Si no ha ocurrido eso, corroborar que estén de repente en el canal inguinal, y eso hay que evidentemente solucionarlo, y se soluciona evaluando bien el caso y ver qué es lo que ha pasado, por qué se ha detenido el descenso testicular hacia las huesas escrotales. Entonces, si está dentro de las huesas escrotales, perfecto, estamos bien y cumple con las características de normalidad. Para darnos cuenta también de que ya ha nacido vivo, tiene algunas características que debemos revisar, el feto. Se puede determinar el tiempo de vida aproximado del niño considerando los siguientes datos. El unto sebáceo, que es una sustancia blanquecina como grasita, ¿no?, que protege la epidermis. Cuando nace debe desaparecer este unto sebáceo después del tercer día. Es muy importante. El meconio en los intestinos desaparece al tercer día en promedio, pero también puede prolongarse su desaparición hasta el sexto día. Entonces, si vemos nosotros al momento de abordar cavidad abdominal, intestinos colapsados, llenos de meconio, ese meconio debería haberse eliminado, debe haberse desaparecido ya en segundo día, tercero, pero eso no sucedió así. Entonces, al contener meconio, entonces definitivamente probablemente tenga menos tiempo o ha nacido, evidentemente, ¿cómo se llama?, muerto. Si ha nacido vivo, entonces no debería tener ya al segundo o tercer día meconio. Ese meconio debe eliminarse. Algunos casos se prolongan hasta el sexto día, pero de ahí no más, ¿no? Si el sexto día ya debe haberse eliminado todo el meconio de los intestinos. El examen del cordón umbilical, muy importante, ¿no? Todos estos elementos y estructuras que estamos analizando los vemos macroscópicamente y nosotros a nivel de el estudio del cadáver, a nivel macroscópico y por supuesto también anatomopatológico, vamos manifestando elementos encontrados a la macroscopía, a la ectoscopía y enviamos, como ya lo han visto la mayoría de alumnos, tanto fluidos como fragmentos de órganos que nos interese corroborar su estructura, inclusive anatómica o histopatológica. Entonces, es muy importante cuando hacemos revisión de las estructuras, ya las hemos revisado, apuntamos cómo se ve macroscópicamente y tomamos un fragmento para enviarlo de todas maneras al estudio anatomopatológico. Entonces, el examen del cordón umbilical macroscópicamente nos dice que al nacer el cordón es opalino y firme. Algunos lo describen como color de blanco nacarado, un color especial, ¿no? Entonces, eso y está firme, no es ni muy gelatinoso ni tampoco duro. Una fase, una concepción intermedia. A las 12 horas se va desecando, se contraen los vasos que hay en su luz, ¿no?, y aparece una forma así media estrellada, ¿no?, al corte. A las 24 horas hay una línea inflamatoria de eliminación y el endotelio pierde brillo. O sea, lógico, se va deshidratando, se va secando. Entre el quinto y el sexto día se cae el cordón umbilical y deja expuesta la cicatriz umbilical, que hay que darle un tratamiento, ¿cómo se llama? Eh, digamos, adecuado para evitar que haya
sobre todo esa zona, cuando se cae el cordón umbilical, si no se hace una buena asepsia, puede convertirse en un foco de ingreso de gérmenes, ¿no? Y puede establecerse inclusive hasta un problema séptico, ¿no? Entonces, tener mucho cuidado, ¿no? Después de las 24 horas hay una línea inflamatoria de eliminación y el endotelio pierde brillo, ¿correcto? Ese es en el primer día. Y después, avanzando entre el quinto y sexto día, como se va desecando, se va deshidratando el fragmento de cordón umbilical que ha quedado, este finalmente decae. Y hay que cuidar de hacer una buena asepsia en la cicatriz umbilical. Entre el 10º y el 15º día, la cicatrización ya es completa, ¿no? Al 20º día, los vasos umbilicales desaparecen del ombligo. Otro elemento importante, ¿no?, con el que corroboramos que ha nacido vivo y tiene determinado tiempo de vida, es el tumor serosanguinolento conocido como caput succedaneum, que se encuentra entre el cuero cabelludo y el epicráneo, que debe desaparecer a más tardar a los 7 días en promedio. ¿Y qué cosa es el caput succedaneum? A ver, ilústrenme, o ilústrenos a todos. ¿Por qué se forma el caput succedaneum? A ver, opiniones. Vamos, están ahí, a ver, opinen. ¿A qué se debe ese caput succedaneum? Ujú. A ver, doctores y doctoras. Doctor, debido a los partos prolongados. A los partos prolongados. Puede ser, pero la gran mayoría, así no sea parto prolongado, de todas maneras forma eso. Eso es, el caput sucedáneo es básicamente traumas, ¿no?, que pueden ser de leve, moderada intensidad cuando atraviesa el canal del parto, el feto, ¿no? Producto de ello, como hay zonas que son, digamos, relativamente pequeñas para el paso del feto, se produce pues, una contusión, ruptura de vasos sanguíneos y cuando nace el producto de la gestación, evidentemente es una equimosis, básicamente un hematoma, ¿no? Pero eso, digamos, no es porque se haya caído ni alguien la haya agredido, sino es producto mismo de su paso por el canal del parto, ¿no? ¿Qué ocurre eso? Si es cesárea, evidentemente, pues no vamos a tener el caput sucedáneo en ese feto, ¿no? Entonces, eso es lo que hay que un poco ir desarrollando y aclarando. Entonces, al haber ese tipo de tumor serosanguinolento, que debe desaparecer a los 7 días, después de la semana ya no tiene por qué existir caput sucedáneo, eso se reabsorbe, hay que tener bastante cuidado. La descamación de la piel, si es que ha vivido un par de días al menos, ya vamos a encontrar la piel que se va a descamar, se va a caer en las capas superficiales, ¿no?, de la piel, van a eliminar las capas más superficiales y la piel se va a descamar cuando ya ha pasado un par de días de nacido, ¿no? Finalmente, las causas de muerte, ¿no?, como hemos analizado, nosotros hemos dicho, estamos analizando un fetito, un recién nacido, que traen para la necropsia médico-legal. ¿Qué revisiones debemos hacer para comprobar plenamente si nació vivo o nació muerto?
todo lo que hemos visto, las dosimáceas, hidrostáticas, toda una serie de detalles, los pasos que hay que dar en los pulmones, en el sistema digestivo, ¿correcto? Luego la dosimasia histológica, o esto, que también es importante. Como vemos en el proceso de necropsia, se envían fluidos y se envían fragmentos de los diversos órganos. ¿Para qué? Para que justamente el anatomopatólogo, a través de un estudio histopatológico, analice ese fragmento de órgano y vea si obedece a una, digamos, un informe de tipo promedio, ¿correcto? O hay francamente alteraciones histopatológicas, ¿ya? ¿No? Entonces, eso nos va a complementar nuestra revisión macroscópica que hemos hecho de las dosimáceas, de las observaciones al ojo humano de las características de cada uno de los órganos, ¿no? Especialmente de los pulmones, ¿no? Entonces, finalizando todo el examen de los órganos y sistemas del feto, nosotros debemos tener ya una concepción clara de la causa de muerte, ¿no? Y la causa de muerte pues, puede deberse a procesos patológicos, evidentemente, como por ejemplo infecciones, la no viabilidad, es un feto que tiene menos de 20 semanas, pesa menos de 500 gramos, por lo 400 gramos, eso. Entonces ese peso nos está diciendo que ya es inviable el feto. Por más que se le pongan cosas y todo, la naturaleza propia de maduración de cada órgano lo hacen de que esa semana no se vaya, digamos, a eh, desarrollar elementos que, eh, digamos, de hecho, vamos a observar los elementos apropiados que nos van a decir, esto es completamente normal, esto es patológico y eso podría estar relacionado a la causa de muerte. Entonces pueden ser procesos patológicos, infecciosos, la no viabilidad, que vamos a ver órganos completamente inmaduros, malformaciones fetales, ¿no? Que son muchas veces graves, por ejemplo, malformaciones congénitas cardíacas o cardiovasculares, problemas neurológicos, ¿no? Pueden ser causas obstétricas. Eso puede ya escapar un poco a nuestro control o a nuestra corroboración, porque eso es cómo ha ido controlándose todo el proceso de gestación. Eso, de hecho, lo tiene registrado el médico o la obstetriz que ha seguido esa gestación. Si ha habido traumatismos directos o no del recién nacido, y eso entonces ya está en relación directa a algo violento que ha ocasionado este tipo de situación y que pueda, evidentemente, estar relacionado a la causa de muerte. Luego, si es que, a ver, retrocedemos un poquito esto. Por ejemplo, cuando hablamos de cordón umbilical y si la gestación no ha ido acorde a los estándares de frecuencia y no se ha notado, por ejemplo, la presencia de circular de cordón. Entonces, la causa de muerte, como hemos mencionado en el tema correspondiente, estaría desarrollada, relacionada, lo más probable de repente a circular, ya sea simple o doble, de cordón, estaría relacionada a una asfixia de tipo mecánica. ¿Recuerdan cuando se puso ese ejemplo? Una foto inclusive de un fetito ahí con su cordón alrededor del cuello. ¿Qué tipo de asfixia? A ver que ya ustedes han revisado, hemos pasado por ese tema, ya dieron un examen. ¿Qué tipo de asfixia está relacionada al circular de cordón? Recuérdenme ustedes. Ahorcamiento, doctor. No, ahorcamiento no. Otro tipo de asfixia. No es ahorcamiento. A ver, otra opinión.
Sofocación. No, tampoco, ¿eh? Por eso que han sacado notas bajas, ¿eh? No han revisado bien los temas. Si hay algo que está alrededor del cuello, ¿qué se va a establecer? ¿Una asfixia por qué modalidad? Ahorcamiento no, porque el fetito tendría que, por sus propios medios, ¿cómo se llama? Amarrar el otro extremo libre a un punto fijo, y eso no se da. Estrangulamiento, doctor. Estrangulamiento, esa es la palabra, estrangulamiento. ¿Y qué tipo de estrangulamiento? ¿Directo o indirecto? Indirecto, sí. Indirecto, correcto, porque está apareciendo ahí un elemento constrictor, o sea, que comprime, ajusta el cuello, ¿correcto? Sería indirecto. ¿Directo cuál sería? ¿Cómo se establece un estrangulamiento directo? Con la mano o el antebrazo. Con las manos o el antebrazo, efectivamente. La presión del cuello con la mano cierra la vía respiratoria, no ingresa aire, no hay oxígeno, se muere el paciente, se muere la persona, perdón, por asfixia. Yo ajusto el antebrazo mediante el mecanismo de famoso cogoteo, también cierro la vía respiratoria, se establece el síndrome asfíctico y muerte de la persona. ¿Ok? Pero en el estrangulamiento indirecto, el elemento constrictor ajusta el cuello, ¿cierto? Claro, aquí no, digamos, no podría decir que hay un estrangulamiento directo tipo homicida, sino que ha sido accidental, en lo que decimos, ¿cierto? Pero el accidente pudo haberse previsto, claro, con los controles seguidos de la gestación. Se puede rápidamente advertir, digamos, la presencia de este peligro, ¿no? De que haya una asfixia del fetito. Entonces, eso es importante. Como tiene un tema, tiene correlación con otro. Y por eso es importante saber el antecedente o al menos haber leído las clases anteriores. Correcto, entonces lo del cordón establece, ¿no? Si es una longitud adecuada, promedio, va a haber pocas posibilidades de que se enrede en el cuello. Pero si es un cordón umbilical pues extremadamente largo, sí hay posibilidades. Para ello, entonces tenemos que recurrir a los chequeos, el seguimiento correcto de la gestación en los tiempos establecidos ya, de acuerdo a los protocolos, ¿no? Muy bien, entonces, finalmente, como digo, cuando nosotros evaluamos la necropsia, desarrollamos la necropsia de un feto, de un producto de la gestación, vamos a analizar en primer lugar el punto de si nació vivo o nació muerto. Y para eso tenemos que recurrir a todo lo que hemos descrito ya, a las dosimancias de todo tipo, ¿no? A examinar todas las estructuras, ¿no? Y enviarlas evidentemente al estudio de laboratorios, básicamente al estudio histopatológico. Entonces ahí tendremos ya finalmente la concepción de que si nació vivo o nació muerto. Si hay evidencias de algunas patologías, también podemos asociar entonces la causa de muerte a esas patologías. Correcto, sea de traumatismo, por ejemplo, directo, evidentemente eso va a ser correlacionado con la causa de muerte. Entonces es muy importante, ¿no? La causa de la muerte del feto recién nacido, entonces, pueden deberse a múltiples motivos, como se menciona aquí, patológicos, infecciosos, la no viabilidad, malformaciones fetales, ¿no? Las asfixias que hemos mencionado, por ejemplo, como la de estrangulamiento accidental, traumas del parto, ¿no? Traumatismos directos recién nacidos, evidentemente ocasionados por accidente o de repente por situaciones relacionadas a la mamá, que vamos a ver una patología que está asociada y que necesita de la evaluación de un especialista en el área, ¿no?
Por eso se habla de esta figura del infanticidio, ¿no? El infanticidio es, de acuerdo a nuestro Código Penal, la madre que mata a su hijo durante el parto bajo la influencia del famoso o denominado estado puerperal será reprimida con pena privativa de libertad no menor de 1 ni mayor de 4 años, o con prestación de servicios comunitarios de 52 a 104 jornadas. El infanticidio es una variedad del homicidio voluntario que se acompaña de la voluntad de matar, de hacer daño. Hay voluntad o hay plena conciencia de que se está haciendo daño y acabando con la vida de un recién nacido o de un niño, ¿no? Y cuando se da en la etapa esta cercana al nacimiento, se denomina ese estado puerperal que vamos a ver cómo se define en las provisiones siguientes. La pena puede estar atenuada, pero el cuadro de estado puerperal tiene que ser evaluado y diagnosticado plenamente por un especialista. ¿Quién es especialista? El psiquiatra forense, ¿no? El estado puerperal hay denominaciones de acuerdo al enfoque obstétrico o desde el punto de vista ya psicopatológico. Bonet, por ejemplo, dice que obstétricamente el estado puerperal comprende desde el momento del parto hasta el reinicio del ciclo menstrual. Eso se denomina puerperio, ¿no? La duración de este periodo es aproximadamente 40 días, según lo manifiestan la casi totalidad de los obstetras. Para el equipo de Bonet, el estado puerperal representa un estado psicopatológico y no un periodo obstétrico, ¿no? Sobre esta misma materia añade que el estado puerperal es un trastorno mental transitorio, incompleto, porque es de corta duración y porque no alcanza a constituir un estado de alienación mental, o sea, no entra en el tipo de psicosis en la que no tiene percepción de la realidad, ¿no? Sino solamente es un estado crepuscular, ¿no? Que tiene que ser diagnosticado, como vuelvo a repetir, por un psiquiatra, ¿no? Y si psiquiatra forense, mucho mejor. Entonces ahí va a hacer todo un estudio, todas las evaluaciones. Finalmente, probablemente envíe también a la mamá a hacer algunas pruebas, algunos test y va evidentemente a establecer este tipo de situación, ¿no? Como diagnóstico. Si sucede esto, si la mamá aparentemente sin mucho acto reflexivo ha dado muerte a su hijo recién nacido, entonces se está constituyendo un infanticidio, pero que presuntamente ha sido motivado por este estado puerperal, que tiene que ser demostrado, vuelvo a repetir, no es cuestión que lo diga la paciente, que lo diga un médico asociado a ella, qué sé yo, un médico tratante, sino tiene que ser un especialista, y el especialista en la materia es un psiquiatra forense. Luego también, tanto la evaluación de un niño, ¿no? De un recién nacido, un niño que esté vivo, o también que haya fallecido producto de un acto violento, en la evaluación que se hace de los diferentes casos, podemos nosotros llegar a determinar en algunos de ellos que existe un síndrome del niño maltratado, denominado también síndrome del niño agredido, síndrome de Tardio-Silberman, síndrome de Café. Volvemos a establecer el recordar y de que estos nombres o apellidos corresponden a investigadores, en este caso forenses, que han seguido cientos o miles de casos y han establecido situaciones relacionadas a este tipo ¿cómo se llama?, de acto violento, ¿no? ¿Cómo se define el síndrome del niño maltratado? Es el resultado de actos lesivos llevados a cabo por los padres naturales o biológicos también llamados, o padres adoptivos, u otro tipo de personas, ¿no? Por ejemplo, que están a cargo de los niños, por ejemplo, un orfanato, o sea, no están ni en su familia adoptiva, ni con la familia biológica, sino en su institución, ¿no? Que alberga, por ejemplo, niños en estado de abandono, niños que los papás no han podido, pues de repente los han dejado a cargo de ese orfanato, y entonces no son una familia ni directa ni indirecta, simplemente están ahí.
Entonces, eso involucra a personas que están a cargo de los niños, o sea, son sus cuidadores. También ellos pueden cometer abusos y uso de la violencia y dar cabida a la aparición de un maltrato infantil, ¿no? Factores que predisponen a que el maltrato infantil se materialice, ¿no? Cuando hay en la familia pues, casos de alcoholismo, la violencia doméstica ya es normalizada en estos hogares, o sea, se ve como algo normal. El papá, mamá agrede a los niños, no se se agredan entre ellos, ¿no? Los esposos, convivientes, parejas, etcétera. Aparecen casos de uso de drogas. Ser padre o madre soltera evidentemente predispone, influencia, pero no determina, ¿no? Muchas madres o padres solteros pues que trabajan en 2 o 3 sitios para darle, digamos, lo mejor a sus hijos, para que no pasen por las carencias que ellos han pasado, pero eso no va a significar que la historia se repita. Los niveles de educación muy bajos, donde no hay percepción de qué es lo adecuado para los hijos o que yo debo tener el número de hijos pues que corresponda a mi posibilidad de darle los elementos tanto para su crecimiento y desarrollo como elementos intelectuales para que puedan desarrollarse sin pasar las carencias que han pasado de muy pequeños, ¿no? O que ha pasado al papá o a la mamá. Los niveles de pobreza extrema también predisponen o influencian, vuelven a para hablar del lenguaje actualizado, hay elementos que ponen a esta población infantil como vulnerable, ¿cierto? Ante este tipo de factores de riesgo, ¿no? Los niveles de pobreza o extrema pobreza, pues se ve que predisponen a que se incrementen los casos de abuso infantil. El síndrome de niño maltratado, ¿cómo podemos irlo encontrando, ¿no? Hay disparidad entre el interrogatorio de los traumas sufridos por el niño y los signos físicos de los mismos. O sea, hay una inconsistencia. Bien porque la persona que los lleva, mamá, papá o si no encargados, quiere tergiversarlos, ocultarlos, o porque realmente no conoce nada de la historia de esas lesiones. Muchas veces son vecinos que se detectan casos de maltrato infantil en instituciones o en casas de la vecindad y denuncian esto. Y ellos son los que llevan al reconocimiento médico, pero como no tienen detalles, no pueden proporcionar una información adecuada. Diagnosticar médicamente la entidad requiere la sospecha clínica. Siempre uno tiene que estar pensando, como se dice, pensando mal, ¿no? Piensa mal y acertarás, dice el dicho. Entonces, ante este tipo de situaciones y con la experiencia que manejamos nosotros en situaciones violentas, el ver aparecer a un niño que aparentemente está en buen estado de salud, buen peso, buena talla, una serie de cosas, que aparezca muerto y al encontrar este tipo de lesiones que vamos a describir más adelante, este, evidentemente lo que tenemos y es obligación nuestra es sospechar inmediatamente. Más vale pecar, dice el dicho, de exceso que de defecto. ¿No? Puedo poner la sospecha en primer plano y descartar todas las posibilidades de presencia de violencia con el niño que estoy viendo yo, ya sea vivo, la mamá, papá o la policía haya solicitado que se pase un reconocimiento médico legal, o una necropsia de ley en un niño fallecido que tiene a veces altas sospechas de agresiones previas. Entonces, lo primero que se necesita para diagnosticar síndrome de niño maltratado es la sospecha de que existe. Pues puede confundirse con lesiones accidentales, ¿no? Además del interrogatorio inicial con las frecuentes incongruencias ya señaladas, existen signos físicos que en algunas zonas son constantes, tales como, por ejemplo, lo que se manifiesta.
contusiones equimos de distinto estado de evolución, con cambios de coloración que permiten calcular la antigüedad de la agresión, pero que aparecen así periódicamente. Un niño, por más inquieto que sea, no se va a estar golpeando ni traumatizando una semana así, la otra también, pasan 15 días, vuelven nuevamente y a veces son lesiones de moderada a grave intensidad. Entonces ya si encontramos lesiones que han sido producidas hace 2 semanas, otra que ha sido producida hace 3 días y o otras eh, que han sido producidas pues ya hace, que sé, un mes, entonces son estadios evolutivos, ¿no? De diferente data que no concuerdan con algo, un desarrollo normal de un niño, ¿no? Eso es porque el traumatismo, muchos, mamá, papá le dicen, no, es accidental, que se para cayendo porque es recontramovido, se sube las escaleras, se cae, se sube al segundo piso camarote, se avienta y por eso es que tiene todo este tipo de lesiones. La sospecha es lo primero, más vale descartar, no tienen que mandar todos los exámenes adecuados para descubrir que efectivamente, ¿no?, el niño ha sido maltratado y producto de ello está pasando reconocimiento médico legal o ha fallecido producto de la agresión y ya está pasando por una necropsia médico legal. Quemaduras recientes y antiguas asociadas a contusiones, el desaseo, pues los niños no lo bañan, no lo limpian, no lo peinan, no, es un abandono prácticamente desde ese punto de vista. Retraso injustificado entre la hora de la lesión y la consulta. Muchas veces el supuesto traumatismo accidental ocurrió a las 7 de la mañana y vienen ¿cómo se llama esto?, a buscar van al hospital, a la posta para llevar al niño que aparentemente está golpeado después de muchísimas horas. Ha subido a las 7 de la mañana y lo llevan recién a las 5 o 6 de la tarde, o sea, casi 12 horas. Si eso hubiera sido mucho más grave, se hubiera muerto ya antes el niño. Entonces, esos son datos incongruentes, ¿no? El acompañante dice ignorar por completo lo concerniente a la lesión. Hay discusiones injustificadas entre los papás, las parejas, los convivientes. Pérdidas localizadas de cabello. Pues, se arrancan el cabello, los tirones de cabello terminan por ocasionar zonas de alopecia. No son porque se han caído los cabellos, sino que han sido arrancados traumáticamente. Hay evidencia muchas veces radiológica. Acá hemos encontrado varios casos en necropsias, ¿no? El niño tiene evidentemente contusiones de diversa evolución. Hay evidencia radiológica de traumas en diversos estadios de cicatrización, en ausencia de enfermedades ósea primaria como desplazamientos epifisiarios, hematomas, superiósticos o malformación de huesos, perdón, neoformación de huesos, ¿no? Separaciones epifisiarias, pues el niño lo paran jalando, lo paran colgando. Entonces hay una serie de situaciones que uno entra en sospecha, definitivamente. Acá hemos encontrado algunos casos, por ejemplo, fracturas de costillas en diferentes estadios de evolución, porque les aplican tan fuerte el castigo que rompen los huesos de las costillas, lo golpean hoy día, de ahí lo vuelven a golpear ya cuando está recuperado de aquí a una semana, 10 días, vuelta nuevamente ¿cómo se llama? Regresa nuevamente a la consulta, otra lesión, entonces son de diferente data ya. Equimosis, por ejemplo, no vemos una equimosis amarillenta, amarillento verdosa, y en un lado, y en otro lado vemos una equimosis de tipo rojizo negruzca, que es de reciente data. Es una que hace tiempo ya ha agredido al niño, y el otro de reciente data. Entonces, eso es muy importante, ir destacando y encontrando esos lazos de comunicación entre una y otra lesión, ¿no? Acá, por ejemplo, dice callo de fractura antigua, consolidación defectuosa, porque no ha tenido un seguimiento para la recuperación total. Se deben buscar en las costillas, extremos de huesos largos y en el cráneo. O sea, siempre las lesiones también se saben, los victimarios, dónde producirlas, ¿no?
y esas aún así producen lesiones de diferente estadio de evolución, ¿no? Y que por supuesto necesitan diferentes atenciones. Traumas viscerales, ¿no? Y de la columna vertebral, que pueden ser la causa de la muerte, destacando laceraciones de hígado, intestino o mesenterio. Hemos tenido varios casos acá en la morgue central, ¿no? En la cual hemos definitivamente procesado y hemos corroborado. Un niño, por ejemplo, venía, al momento que se le pasa una, toda una batería de placas de rayos X, encontramos fracturas de costillas, de varias costillas en diferentes estadios de evolución. ¿Correcto? Entonces, eso es importante. Luego analizamos una lesión severa, ¿no? Esto que había sido atribuida por los padres de que a que el niño era muy movido, muy inquieto y que paraba traumatizándose, cayéndose a cada rato. Es una versión un poco creíble, ¿no? Que lo castiguen continuamente es otra cosa, ¿no? Pero yo creo que ningún motivo da pie a que haya ese tipo de agresión tan severa que finalmente termine con la muerte del niño. Entonces, eso es lo que ocurre. Aquí hemos visto fracturas de diferente etapa de consolidación y cuando entramos al abdomen vemos un tremendo hematoma subcapsular en el hígado, ¿no? Gran cantidad de sangre también líquida en abdomen, señales de quemaduras en la zona de los glúteos. Entonces inmediatamente se prendieron todas las alertas, nos comunicamos a la fiscalía a cargo del caso y efectivamente se trabajó en equipo y se nos mencionó que evidentemente ya tenía sospechas el fiscal de una posible agresión a este niño y que mandó inmediatamente con estos hallazgos, le comunicamos verbalmente, mandó mandó a la policía a seguir averiguando sobre los papás y ya se corroboraron ciertas cosas que motivaron la detención preventiva de los papás biológicos, ¿eh? Mucho tino en esa situación, ¿no? Y lo que menciona acá, ¿no? Traumas viscerales de la columna que pueden ser la causa de la muerte, destacando las lesiones de hígado, intestino, mesenterio. Es justamente lo que hizo, ¿no? Que ya corroboráramos que esto pertenecía a un síndrome de niño maltratado. Encontramos, como le digo, en el hígado tremendo hematoma subcapsular, abundante hemorragia a nivel de de hemorragia, cantidad de sangre a nivel de la cavidad abdominal y el hígado lacerado completamente, producto de ello sangró en forma abundante. Que trataron de justificar los papás diciendo de que al niño, que era de 4 años, 5 años, ¿eh? Que al niño le había caído por estar preocupado en alcanzar en cambiar los canales, qué sé yo, para ver sus programas favoritos. Y se acercó a un televisor que era grande, esos pesado, de peso bastante incrementado, antiguos, y le cayó encima al niño, ¿no? Le cayó encima. Y producto de ello se sintió mal y se murió ahí al poco tiempo, a las pocas horas. Entonces es llevado a la posta, aparentemente sin signos de violencia externos marcados, y como no es una muerte súbita, lo pasaron para necropsia. Y aquí tenemos esos hallazgos, ¿no? Fracturas diferentes, costillitas de diferente tiempo de evolución, laceración hepática, sangrado abdominal significativo, que lo lleva al shock hipovolémico y muerte. Entonces, ¿qué se hizo? Como se avisó inmediatamente el fiscal tomó inmediata acción y finalmente en la evolución del caso, ya nos hemos enterado que sus papás están lamentablemente en la cárcel. El niño pierde todo tipo, imagínense,
¿cómo se llama? De nexo parental con los papás. Entonces, importante nuestro accionar tanto en la parte clínica como en la parte también tanatológica, ¿no? Eso es muy, muy importante. Primero tener la sospecha, corroborar, y si tenemos ya indicios y evidencias sumamente que hablan de que algo no está bien, inmediatamente coordinar ante la autoridad, ya sea fiscal o judicial, que tenga a cargo ese caso, y emitir un informe preliminar. Este caso, entonces, inmediatamente tomó cartas en el asunto del fiscal, y se tiene ya, pues ahora, ya actualmente detenidos a los padres y sospechosos imputables de un caso de infanticidio, ¿no? Porque esas agresiones crónicas significan, pues, que al niño, en vez de quererlo bien, lo odiaban, ¿no? Agrediéndolo permanentemente, y finalmente, entre comillas, se le pasó la mano, porque al final averiguamos también de la investigación de la policía de que esa laceración del hígado no había ocurrido porque cayó el televisor sobre él, sino de una sonora y muy, muy fuerte patada que le metió alguien, que le aplicó al niño en esa zona hepática, y por eso él termina este tipo de traumatismo produciendo esa laceración de hígado, hemorragia, shock hipovolémico y muerte. O sea, es una agresión directa que ha tenido el niño este. Abuso sexual tanto en niños como en niñas también hay que observar, hay que examinar e inmediatamente reportar a la autoridad. Síndrome de niño maltratado, pues también igual se corrobora por un abandono o negligencia al tener a cargo los hijos, padres biológicos o adoptivos, o hogares que funcionan, digamos, de esta manera, no dando el soporte necesario, el apoyo necesario, sino más bien abandonando a los niños, ¿no? Papás que, por ejemplo, en su casa, pues no le dan de- no satisfacen sus funciones básicas, que son alimentación, la salud, ¿correcto? En general, pues, no se preocupan por la educación, niños que no van al colegio, no estudian. Entonces, eso, digamos, tiene definitivamente un solo nombre, que es abandono y negligencia, y eso está penado inclusive. Eso puede llevar, como en muchos casos se han visto, vemos niños, pues, desnutridos, con peso y estatura por debajo, muy inferiores a lo que realmente corresponde de acuerdo a su edad. La victimización primaria es el daño que sufre directamente por estos traumatismos, ¿no? Contusiones, agresiones directas, quemaduras, ¿cómo se llama? Arrancones ¿cómo se llama? De cabello, qué sé yo, ¿no? Es la victimización primaria que se le hace al niño. Hay una secundaria que es por cuenta de las autoridades, ¿no? O de la policía. Ocurre un incidente de posible agresión sexual, denuncia al papá, mamá de una niña, ¿no? Y luego, bueno, ya eso se ha superado, pero el clásico procedimiento era: la policía interrogaba eso, volvía a repetir y a revivir esos momentos difíciles que el niño, el adolescente, quería ya terminarlos, ¿no? Pasa a la fiscalía otra vez nuevamente preguntándole cómo lo hizo, cómo eso, cómo, si es un abuso sexual, cómo te penetró, de qué manera, todo. Pasa al juez otra vez nuevamente. Entonces eso se ha cambiado totalmente, y hay un nuevo enfoque. Entonces, esta victimización se llama victimización secundaria, y la terciaria es a cargo de la sociedad, del barrio, ¿no? A pesar de que son la víctima, pero se les critica. Si están en el colegio,
y definitivamente hay comienzos de agresiones en el colegio, la universidad, el instituto, a través del famoso ¿cómo se llama esto? Bullying, ¿no? O acoso, ¿no? Por parte de los papás, de los amigos, ¿no? De una serie de personas, instituciones que más bien en vez de ayudar a que vaya superando ese trauma, lo van profundizando, ¿no? Eso se llama victimización secundaria. Perdón, la terciaria es justamente la estigmatización, la que mencionamos, ¿no? El bullying, la discriminación, la señalización, ¿no? De que esa niña, esa adolescente, pues es, ¿cómo se llama? Víctima. Entonces, esos son los tres tipos de victimización que uno debe definitivamente erradicarlos, ¿no? Para ello, entonces, y dentro de lo que es ya legislado y dispuesto, digamos, en la parte también inclusive de investigación penal, eh, todo un procedimiento que trata de garantizar de que la vida y la salud del niño y del adolescente sean debidamente cuidados, nace, digamos, el Código de los Niños y de los Adolescentes. El artículo 44, por ejemplo, menciona de que hay un derecho a la integridad personal. Todo niño y adolescente tiene derecho a que se respete su integridad moral, psíquica y física y a su libre desarrollo y bienestar. No puede ser sometido a tortura ni a trato cruel o denigrante. Se consideran formas esclavizantes del trabajo forzado y la explotación económica. Se consideran formas esclavizantes del trabajo forzado, la explotación económica, así como la prostitución, la trata de personas, la venta, el tráfico de niños, que sabemos que en numerosas partes se da con mayor intensidad, ¿no? Hay políticas generales, políticas integradas también, ¿no? En diferentes sectores, en lo que corresponde a esta problemática del niño y del adolescente, ¿no? Se menciona que existen programas de recuperación cuando el niño o niña es violentado sexualmente, apoyo psicológico, que es lo que más necesitan, pero siempre se queda incompleto ese apoyo, ¿no? Muchas veces es temporal o muchas veces reducido solamente a la víctima. No olvidemos que en uno de estos casos trastorna toda la organización de las familias, y que hablamos de familias, ¿no? Entonces, siempre es bueno dar una mirada global al caso, ¿no? Muchas veces niños que son violentados sexualmente regresan en la misma casa donde está el agresor. Es algo totalmente inconcebible, pero sucede. Entonces, eso tiene que ser abocado por los sectores correspondientes también. Perdón. A ver, estamos aquí. Ya estamos pasados ya. Y aquí estamos. Entonces hay diferentes artículos que protegen sobre sí la vida y la salud del niño, ¿no? De violencia sexual, habla de programas de apoyo y recuperación, como hemos mencionado, a cargo de diferentes ministerios.
Lamentablemente a veces eso no progresa por la falta de presupuesto. Niños y adolescentes víctimas de violencia armada. Esto ya ha pasado hace algunos años, en que producto de la violencia armada en diferentes regiones, los niños y adolescentes serán desarraigados de su lugar y irán traídos a otros, llevados a otros sitios, ¿no? Entonces se ha hecho toda una reorganización y se les ha ayudado a retornar muchas veces a su tierra para volver a reinsertarse ahí, ¿no? Como consecuencia del maltrato crónico, consuetudinario de niños, Gesell, es el apellido de un pediatra, no recuerdo ahorita su nacionalidad, estudió cientos o miles de casos en los cuales trató de evitar con esta propuesta de autoría de él que se le recordara una y otra vez por el momento traumático que había sido pasado el niño y el adolescente. Se dijo, si para evitar la revictimización, entonces evitemos estar interrogando una vez, otra vez y otra vez. Todo lo que tenga que ver con la investigación, todo lo que tenga que ver con el proceso judicial, o sea, llámese fiscales, jueces, abogados, policía, deben ser convocados para que el adolescente o el niño sea examinado, preguntado por única vez. Y esto ocurre en el ambiente denominado cámara Gesell, ¿no? Es una herramienta de uso forense y legal que facilita la realización de la entrevista única, se llama así. Básicamente consta de dos habitaciones, ambientes contiguos separados con una división de vidrio espejado que permite mirar solo por un lado, de un lado hacia otro, ¿no? En el otro lado están pues todos los intervinientes, policía, juez, fiscal, los abogados si se da el caso, ¿no? Y el niño y el adolescente que va a ser examinado está hacia el otro lado, con ya sea un psiquiatra o un médico internista, de acuerdo al médico que está preparado para esto. Aquí está esquemáticamente y al costado una foto real de una de las cámaras Gesell, ¿no? Uno de los lados tiene una pared con espejo, el cual pueda ver yo desde mi habitación, pero de la otra no pueden verme, ¿no? Eso se necesita entonces la privacidad adecuada para que el niño pase el examen correspondiente sin mayores sobresaltos, en un ambiente completamente cómodo. Del lado donde están todas las autoridades y todos los intervinientes en la investigación, definitivamente hay equipos pues audiovisuales, hay equipos de audio, video, porque toda la diligencia, todo este tipo de convocatoria es estrictamente grabada en video y en audio, ¿no? El examinador, ante una pregunta, ante un interrogante de alguno de los participantes del otro lado, trata de que por intermedio se ponen unos micrófonos, audífonos especiales para que no llame mucho la atención al niño o adolescente que va a ser examinado. Se le hace llegar por esos audífonos la pregunta del otro lado para que el examinador pueda traducirlo a un lenguaje sencillo, que tenga la llegada al niño o adolescente y que pruebe, que este, establezca un ambiente de cordialidad, que no se sienta agredido nuevamente ni revictimizado el niño o el adolescente. Entonces, esto ya hace años ha comenzado su construcción y su utilización. En medicina legal, en el Instituto de Medicina Legal, se tienen varias cámaras de GESEL que fueron construidas inicialmente por UNICEF, el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia, y ahora ya otras instituciones también están colaborando para la construcción. Existen en varias regiones y eso ayuda muchísimo a la administración de justicia. Algo que no ha quedado claro, alguna duda, alguna interrogante. Doctor, Sí, pregunto. perdón. La cámara Gesell, ¿cómo funciona? O sea, que uno está, digamos, el entrevistador tratando al agredido y el otro lado, la cámara de espejo están los que están observando todo, ¿no? Claro, por eso, la cámara de Gesell es dos ambientes construidos especialmente, tienen recomendaciones
de área, de largo, de ancho, de alto, el material en que es construido, todo ya están especificados, ¿no? El ambiente donde van a examinar al niño o al adolescente debe tener hasta los colores pues agradables, toda una serie de cosas, ¿no? Y el otro lado también debe estar dotado de un buen equipo de audio y video, porque toda la entrevista, toda la diligencia está completamente grabada. ¿Ya? Entonces, una vez convocado, por ejemplo, un abuso sexual de un niño o un adolescente, se denuncia. Inmediatamente la policía pide que se le programe entrevista única en cámara Gesell. Ya, inmediatamente se participa a los padres, si es que hay, por ejemplo, un presunto autor de la violación, es detenido, dependiendo del caso, es detenido, solamente citado para que siga el caso y se presente obligatoriamente a los requerimientos del fiscal. eh, Sigue nuevamente su proceso de citación a todos los involucrados y se establece una fecha única donde va a ser examinado y preguntado todo lo que se desee preguntar, ¿no? Es preguntado en ese momento y la pregunta es hecha perdón, se le dice al psiquiatra o al internista que está examinando la pregunta y él trata de acomodarlo al lenguaje y al nivel, digamos, del niño y del adolescente para que él pueda responder. Después de eso ya no hay ninguna entrevista, nada, todo el proceso sigue en los otros ámbitos, ¿no? Pero el punto de examinación y corroboración de versiones con la víctima es una y solamente una fecha, nada más. ¿Alguna otra pregunta? Ok, gracias, doctor. Muy bien, correcto. Muy bien, entonces vamos a pasar en estos momentos a la llamada de lista, por favor, para que puedan responder al llamado, ¿no? A ver, contesten al llamado, por favor. H. Santa Cruz. Presente, doctor. Buenos Buen días. día, buenos días. Aguilar Cuscano. Presente, doctor, buenos días. Buenos días. Alba Chumpitas. Alba Chumpitas. Apasa Redondo. Apasa Redondo. Arotinco Rodríguez. Arotinco. Ascona Mucha. Presente, Ascona. doctor. Muy bien, buenos días. Cabello Tenorio. Cabello presente, doctor. Buen día. Caja Presente, Lozada. doctor. Presente, doctor. Buen día. Carvajal. Presente, doctor. Buenos días. Buenos días. Castañeda. Presente, doctor. Buenos días. Buenos días. Castilla. Perdón, Castilla Solís. Castilla Solís. Chávez González. Chávez González presente, doctor. Buenos días. Buenos días. Chuquispuma. Presente, doctor. Buenos días. Buenos días. Cipriano. Presente, doctor, buenos días. Buenos días. Coyagua. Buenos días, doctor. Presente. Buenos días. Córdoba. Doctor, escribió en el chat una Córdoba. Córdoba. Ya. Corrales Zulca. Corrales. Cumpa Olaya. Presente, doctor. Buenos días. Díaz Silva. Presente, doctor. Buenos días. Buenos días. Dueña Reyes. Dueña Reyes. Escurra. Presente, doctor. Buenos días.
Buenos días. Espino. Presente, doctor. Buenos días. Buenos días. Espinosa Galván. Presente, doctor. Buenos días. Buenos días. Espinosa Moya. A ver, ¿dónde nos quedamos? Escurra, Espino. Espinosa Galván. Sí, doctor. Presente. Ya. Espinosa Moya. Está. Espinosa Quispe. Espinosa Quispe. Gómez Ramos. Gómez Ramos. González Tito. Presente, doctor. Buenos días. Buenos días. Guevara Canchari. Guevara. Guidotti. Presente, doctor. Buenos días. Buenos días. Herbias. Presente, doctor. Buenos días. Buenos días. Waxe. Presente, doctor. Buenos días. Buenos días. Jara Marengo. Presente, doctor. Buenos días. Buenos días. Jara Mesarina. Presente, doctor. Buenos días. Buenos días. Lara Luján. Buen día, doctor. Lara presente. Buen día. Laureano Caguana. Laurida presente, doctor. Buenos días. Buenos días. Loaiza Campos. Presente, doctor. Loaiza presente. Buen día. Mamani. Presente, doctor. Buen día. Márquez Guamán. Márquez Guamán. Martínez Quicaño. Buenos días, doctor. Presente. Buenos días. Mendoza Vera. Mendoza Vera. A ver, quedamos en Mendoza Vera. Mesa Aliaga. Mesa Aliaga. No tenía presente, doctor. Ya, Presente, doctor. buenos días. Miranda Ángeles. Presente, doctor. Buenos días. Buenos días. Moriano de los Santos. Presente, doctor. Buenos días. Buenos días. Mujica Palomino. Mujica. Nina Zárate. Presente, doctor. Buenos días. Buen día. Panduro Reyes. Panduro. Quispe Delgado. Presente, doctor. Buenos días. Buenos días. Quispe Pereira. Doctor, disculpe, Panduro presente. Muy bien. Ya, correcto. Quispe Delgado. Está, ¿no? Presente, doctor. Quispe Pereira. Presente, doctor. Buenos días. Buenos días. Quispe Salazar. Buenos días, doctor. Presente. Buenos días. Quispe Tutaya. Presente, doctor. Buenos días. Buenos días. Reyes Alvarado. Presente, doctor. Buenos días. Buenos días. Reinaga. Presente, doctor. Buenos días. Buenos días. Roque. Presente, doctor. Buenos días. Buen día. Rubianes. Presente, doctor. Buenos días. Buenos días. Rubina. Presente, doctor. Buenos días. Salazar. Salazar Presente, Navarro. Presente, Buenos doctor. días. Buenos días. Buen día. Salomón Prado. Presente, doctor. Buenos días. Buenos días. Sarabia. Presente, doctor. Buenos días. Buenos días. Taboada. Taboada Taboada. presente. Taboada presente. Bien, buenos días. Tapia. Presente, doctor. Buenos días. Buen día. Ticona. Presente, doctor. Buenos días. Buen día. Trinidad. Presente, doctor. Buenos días. Buen día. Ubillus. Ubillus. Ulloa. Presente, doctor. Buen día. Valero. Valero. Vergara.
Presente, doctor. Buenos días. Buen día. Vicencio. Vicencio Lozano. Vilches. Presente, doctor. Vilches. Buen Buenos día. días. Villanueva. Presente, doctor, buenos días. Buen día. Vivanco. Presente, doctor, buenos días. Buenos días. Zapata. Zapata Salinas. Presente, doctor, buenos días. Muy bien. A ver, última llamada a los que no han respondido. Alba Chumpitas. Alba, presente, doctor. Buenos días. Buen día. Apasa Redondo. Apasa Arotinco. Castilla Solís. Corrales Zulca. Corrales. Dueñas Reyes. Presente, doctor. Buenos Dueñas. Espinosa Moya. Espinosa Quispe. Gómez Ramos. Guevara Canchari. A ver. Márquez Guamaní. Márquez Guamaní. Mendoza Vera. Mujica Palomino. Ovilluz Rodríguez. Valero Torres. Y Vicencio Lozano. Nada. Ok, vamos entonces. Doctor, buenos días. Vicencio, presente. Estén atentos pues al llamado. Disculpe. A ver, Vicencio, a ver, vamos a ver, ¿no? Vamos. Ya, correcto. Está actualizado esto. Ya, ahora sí, cerramos la llamada de la lista. Muy bien. Ok, entonces continuamos con las prácticas. Ya se está haciendo la rotación, como mencionábamos la semana pasada, de los que estuvieron observando necropsias pasan a realizar examen médico, observar examen médico legales en personas vivas y viceversa también. Con los que han estado con el doctor Quispe pasan ya a rotar en lo que es necropsias. Para las clases teóricas ya nos encontramos al día y los seminarios también. Prepárense por favor porque sean de buen nivel los seminarios. Y faltaría solamente, creo que algunos grupos ya están encargándole los trabajos de investigación formativa, pero ya en estos días a través de la delegada general, voy a dar las pautas establecidas por la universidad para que desarrollen trabajo por los grupos, ¿no? Muy bien, gracias, buenos días, gracias por su participación. Gracias, doctor. Hasta luego. Venga, hasta luego.